Iker Gómez realizó sus estudios de grado y máster en Ingeniería de Telecomunicación en la UMNA de forma brillante entre 2012 y 2018. En 2016, al finalizar sus estudios de grado, se incorpora al grupo EOSOL, donde comienza a trabajar como ingeniero de SCADA. En menos de un año pasa a ser el director de EOSOL Tech y desde 2021 es además el director de innovación y transformación digital del grupo EOSOL. Durante estos años en EOSOL, Iker también ha cursado varios estudios de máster en escuelas de negocio, así que enhorabuena por tu trayectoria académica y profesional y muchas gracias y un placer poder contar contigo y con tu experiencia en esta asignatura de innovación y estrategia tecnológica en ingeniería. La trayectoria de EOSOL es impresionante. Fundada en Pamplona en 2008, su actividad se centra en los sectores de energía, industria, construcción e infraestructuras, telecomunicaciones, aeroespacial y defensa. Cuenta con más de 650 empleados, de los que 345 están en España y el resto fuera. Su facturación superó los 45 millones de euros en 2022 y para este año prevé una facturación en torno a 65 millones. Una compañía con un crecimiento casi exponencial desde su fundación, tanto en facturación como en número de trabajadores. Nos gustaría conocer al grupo EOSOL en general y a EOSOL Tech en particular. Saber cómo surge, a qué se dedica, conocer cómo se trabaja en la empresa y hablar entre ingenieros de innovación y transformación digital, de tecnología y de estrategia. Así que empezamos, Iker. EOSOL trabaja en muchos sectores, como acabo de decir, energía, industria, construcción, infraestructuras, telecomunicaciones, aeroespacial y defensa. ¿Nos puedes describir a grandes rasgos al grupo EOSOL y a EOSOL Tech en particular? Sí, bueno, como bien has dicho, ¿no? Al final el grupo EOSOL es un grupo de ingeniería, ¿vale? De ingeniería y de servicios. Sí que tuvo sus inicios y sigue siendo bastante importante a día de hoy la parte de las energías, ¿no? De las energías renovables, y sí que poco a poco nos intentamos ir diversificando un poco en otros sectores distintos, ¿no? Con otras actividades y en definitiva el pudiendo acompañar a los clientes, ¿no? Que tenemos, pues oye, en los diferentes países y en los diferentes sectores en los que están. Sí que a nivel grupo, ¿no? Como ya has mencionado, sí que tenemos diferentes divisiones, ¿no? Y diferentes unidades de negocio que muchas veces también a nivel de oye, lo que ofrecemos a los clientes, cómo lo tenemos que realizar, sí que es bastante distinto, ¿no? entre unas y otras. Como bien has comentado, hay una parte de ingeniería, ¿no? Una oficina técnica potente que se centra un poco en todos los sectores que has descrito, realizando proyectos de ingeniería de detalle y al final diversos estudios, ¿no? También que se tienen que realizar en estos proyectos, así como otros servicios como la supervisión de la construcción o la supervisión y la gestión un poco de perfiles en todos esos proyectos que también se realizan, ¿no? Digamos que esa es un poco la parte más ingenieril o más de servicios, como comentaba. Claro, poco a poco, con el paso del tiempo, ¿no? y al final, bueno, como coincidió un poco en el tiempo también cuando entré yo en la empresa, sí que bueno, se quería potenciar un poco y otros tipos de servicios y otros tipos de desarrollos tecnológicos, ¿no? Porque al final veíamos que tanto los sectores en los que estábamos como los servicios que ya ofrecíamos a los clientes se podían ir complementando con nuevas tecnologías, ¿no? Tanto que nos apoyasen a nosotros internamente en los negocios existentes como para poder lanzar nuevos servicios, nuevos productos o nuevas unidades de negocio. Y yo creo que ese es un poco el germen, ¿no? que se creó en la empresa y que poco a poco y en todos estos últimos 6, 7, 8 años se ha ido potenciando poco a poco y al final nos ha permitido el ir ofreciendo otros servicios y otros productos distintos, ¿no? Con otros modelos de negocio diferentes, al mismo tiempo que intentamos acompasar un poco los negocios que ya venían, digamos, de más atrás, ¿no? Desde el inicio de la empresa, y es un poco el tándem que intentamos seguir, ¿no? A nivel de EOSOL, como ya has dicho, yo creo que es un equipo bastante joven, ¿vale? Sí que yo creo que la media de la plantilla no creo que supere los 30 años, un poco en todos los cientos de trabajadores que hay, y yo creo que ese es un poco el impulso que también ha permitido a la empresa crecer tanto en estos últimos años, ¿no? Yo creo que es gente comprometida, gente con ganas y que queremos ir ofreciendo pues, lo mejor que podemos, todas estas labores de ingeniería y de servicios en los clientes y en los proyectos en los que estamos.
Hablas de estos recursos humanos de EOSOL. ¿Fundamentalmente son ingenieros los trabajadores de EOSOL? No todos, es decir, sí que hay una parte importante que sí que son ingenieros. Yo creo que diría sobre todo en las divisiones de ingeniería o en los temas de oficina técnica que comentábamos, ¿no? Y en la división de EOSOL Tech, ¿no? Donde sí que están muy centrados en toda la parte digital, ¿no? Como se puede imaginar, pero sí que hay otros, por ejemplo, en la parte más de servicios, ¿no? Al final son perfiles multidisciplinares, ¿no? No todos tienen por qué ser perfiles de ingeniería, y al final también pensar que una empresa de cientos de trabajadores y con muchos países tiene que haber un equipo también corporativo por detrás que lo acompañe, ¿no? De recursos humanos, de legal, de administración, y ahí evidentemente pues tienen otros perfiles distintos. Dentro de ese perfil de ingeniero, ¿no? En el grupo de EOSOL, supongo que tendréis industriales, telecos, informáticos. Más o menos en qué proporción, lo digo un poco en relación a la asignatura, ¿no? en la que te pedimos la colaboración, ¿no? Tenemos una mezcla, ¿no? de ingenieros de la UMNA, ¿no? porque es una asignatura que se ofrece a todos los estudios de ingeniería de la UMNA, y este curso en concreto pues tenemos como un 25% industriales, 25% telecos, y unos 50% más o menos informáticos, ¿no? ¿Qué proporción más o menos, ¿no? podía, dentro de la ingeniería en EOSOL, más o menos esa proporción? No, yo creo que tiene algo más de peso todavía las ingenierías por ejemplo, de ingeniería industrial, ingeniería civil, eléctricos, mecánicos, es decir, porque sí que hay un gran equipo humano, 100-150 personas habrá en la parte de oficina técnica, que se necesita un perfil multidisciplinar, por decirlo así, no, menos digital, ¿no? Menos igual nativo digitalmente a nivel pues, como informática, teleco. Sí que esos perfiles están más enfocados en la parte de la división de EOSOL Tech, y más o menos puede haber 30, 40 más o menos a nivel de puramente informática, teleco, igual pues unos 100, una cosa así, que sí que puede haber del restante un poco relacionado con industrial, eléctricos, ¿no? Sobre todo, más o menos. ¿Alguna oferta de empleo para ellos? Ahora hay bastante, sí. ¿Sí? Bastante, sí. Al final es un momento, ¿no? Yo creo que sí que hay de bastante crecimiento, tanto aquí como en otras sedes que tenemos, así que bueno, intentamos siempre publicar todas las ofertas y demás que tenemos, y animamos evidentemente a la gente que se pueda subir al barco, ¿no? ¿Qué servicios o departamentos son transversales en el grupo EOSOL a las distintas unidades de negocio? ¿Y qué relación existen entre ellos? ¿Nos puedes explicar un poco la pregunta? Sí. A ver, aquí los departamentos transversales son 5 o 6, ¿no? Es decir, tenemos recursos humanos, la parte de administración y finanzas, tenemos los temas de calidad, temas legales, temas de comercial y marketing, y la parte de innovación y transformación digital. Es decir, el objetivo un poco de esos departamentos es que den apoyo a las diferentes unidades y divisiones de negocio, ¿no? En los que están enfocados en desarrollar pues, los productos, los servicios correspondientes hacia los clientes, ¿no? En los diferentes mercados en los que estamos. Aquí la relación entre todos los corporativos, bueno, a ver, entre algunos igual puede ser menor porque en el día a día igual no es tan necesario. Sí que yo creo que diría que evidentemente labores como la parte de administración o finanzas, ¿no? Que al final se ramifica por toda la empresa, da igual el departamento en el que estés, y yo creo que la parte de IT, la parte digital, ¿no? Y de transformación digital e innovación sí que también tiene bastante relación con la parte corporativa, un poco por lo que decía antes, ¿no? Porque nos gusta un poco dividir, o al menos tener en cuenta esas dos realidades a nivel de transformación digital para una empresa como nosotros, que puede ser por un lado lo que son lanzar nuevos productos o nuevos servicios muy enfocados en negocio y muy enfocados en cliente, pero también tenemos mucha innovación o mucha digitalización, mucha transformación digital de puertas hacia adentro, ¿no? Y ahí evidentemente puede afectar tanto a los negocios, a las unidades de negocio, como a los compañeros corporativos de recursos humanos, de calidad, de legal, y ahí es un poco yo creo donde se establece también ese vínculo, ¿no? Entre lo que me puede tocar a mí y a mis compañeros, ¿no? Más en la parte digital con todos ellos. Porque en definitiva la manera de trabajar de EOSOL es una manera de trabajar por proyectos, ¿no? En la página web he podido ver más de 1000 proyectos, ¿no? Desarrollado EOSOL, ¿no? Y por cada uno de los proyectos, en función de su temática, de la unidad de negocio a la que se dirige, se conforma un equipo multidisciplinar, supongo, que aborda ese proyecto, ¿no? Y que se hace ad hoc al proyecto a desarrollar, ¿no? ¿Es así?
más o menos. Sí, más o menos sí. Al final, pensar que si fuésemos una empresa estilo una fábrica, ¿no? Es decir, una industria, que al final tuviésemos un producto que se comercializase, ¿no? Que fuesen saliendo y tuviésemos existencias y almacenes, pues seguramente la forma de abordarlo sería distinto. Al final, todos los servicios que ofrecemos nosotros o todos los desarrollos de productos que tenemos, claro, los realiza pues todos nuestros compañeros, ¿no? que conformamos EOSOL. Entonces, ahí sí que hay diferentes, como bien dices, unidades de negocio que ya tienen sus equipos establecidos y al final los proyectos que suelen llegar a cada unidad de negocio siempre son un poco del día a día, ¿no? De la forma de trabajar, de los servicios que ya están ofreciendo. Entonces, ahí los equipos sí que están más conformados, ¿no? Con sus diferentes gestiones, un poco la parte jerárquica que se establezca en la empresa, pero bueno, digamos que están un poco más conformados. Sí que es verdad que siempre se puede dar el caso de que hay algunos proyectos más especiales o por de mayor envergadura o porque sean algo pues de una casuística que no haya tocado antes, y ahí sí que evidentemente se puede tener más flexibilidad para poder abordarlos, ¿no? Y por descontado en los de innovación. Repasando algunos de los sectores, ¿no? O unidades de negocio que tiene EOSOL, el sector de la energía es el más importante a día de hoy en EOSOL. Surge, podríamos decir, en torno a proyectos de renovables, ¿no? De energías renovables. ¿Sigue siendo el más importante a día de hoy? ¿O? Sí, sigue siendo importante. Los porcentajes seguramente no sean incluso tanto como en algunas empresas igual nos visualizan, ¿no? Muy relacionados con el sector de energía, con el sector renovable, porque también estamos en otros sectores industriales, pero bueno, todavía sigue suponiendo pues una parte también importante de la empresa, ¿no? Directa o indirectamente con esos clientes. Sí. Parques solares, eólicos. ¿Cómo ves la evolución del sector de las renovables, en especial de la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo hay un boom, ¿no? Y sobre todo sí que hemos ido viviendo que suele ir siendo por diferentes ubicaciones geográficas, ¿no? Ahora yo creo que le toca también un papel bastante importante aquí en España, o sobre todo por los proyectos que estamos viendo que llegan, todas las noticias que podemos ir viendo, ¿no? Y sí que se está notando bastante movimiento en el sector y, oye, pues al final todos los clientes están bastante activos. Yo creo que hay bastantes oportunidades ahí, ¿no? Tanto para seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta la fecha como para poder, evidentemente, innovar y arriesgarse un poco más para sacar nuevas soluciones. Muy bien. ¿Qué diferencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, de parques eólicos, fotovoltaicos, qué diferencia EOSOL de otras empresas que se dedican un poco al mismo sector? Sí, a ver, yo creo que lo primero que diría, sobre todo, es la experiencia o el track record que se tiene, ¿no? Yo creo que en la empresa se ha puesto desde hace bastantes años por el sector, por ejemplo, fotovoltaico, ¿no? En el caso de la energía, y luego tiempo después se ha ido viendo que, oye, al final parece que sí que arrancaba y que luego ha habido mucho trabajo, lo cual nos permite tener un equipo humano por detrás, ¿no? Que lleva muchos años de experiencia en todo eso. Entonces eso yo creo que es un factor importante. A partir de ahí, yo también diría, creo que el dinamismo, ¿no? Un poco el dinamismo, la flexibilidad, que es también lo que nos reconocen los clientes, que no somos pues una empresa muy tradicional o más lenta en ese sentido a la hora de gestionar, sino que en todos estos proyectos hace falta también esa flexibilidad. Yo creo que es algo que también nos caracteriza, ¿no? Y queremos que nos siga caracterizando, evidentemente. Tocando un tema un poco espinoso, recientemente están surgiendo en la sociedad española, ¿no? Plataformas sociales que se oponen, ¿no? a la construcción de megaparques solares, megaparques eólicos, sobre todo en zonas rurales. Vamos hacia, ¿cuál es tu visión, ¿no? ¿Vamos hacia un modelo concentrado de la producción de energía renovable o vamos hacia un modelo distribuido o es una cosa híbrida? ¿Cómo ves un poco la evolución de este sector, ¿no? Y de estas resistencias sociales que parece que giran en torno a la construcción de los megaparques, ¿no? Y tal, ¿no? Hombre, yo te diría que es algo más híbrido o más distribuido que algo puramente centralizado, ¿no? Yo creo que nosotros en la empresa, por ejemplo, sí que hemos estado muy centrados a nivel de proyectos, lo que ha ido viniendo, ¿no? Y lo que se ha ido desarrollando a nivel utility, es decir, a nivel más centralizado, grandes parques, ¿no? En zonas más o menos aisladas, ¿no? Para conectar a red, pero sí que cada vez vemos una tendencia, bueno, con todo lo de los autoconsumos, comunidades energéticas,
Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que se está tendiendo más hacia toda esa parte y yo creo que también es algo bastante bueno de cara a la estabilidad de la red, ¿no? Evidentemente el vehículo eléctrico, conectado, es decir, que yo creo que están surgiendo tecnologías que todo tiene que acabar confluyendo en un único punto, ¿no? Y al final el objetivo es que dé más estabilidad a la red y que nos permita ser más sostenibles, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que que seguirá habiendo oportunidades a nivel de grandes instalaciones, porque evidentemente es eficiente hacerlo de esa manera, pero también creo que, como se está viendo ya a día de hoy, ¿no? Toda la parte distribuida, autoconsumos y demás, irá dando también bastante de qué hablar, ¿no? ¿Esta situación es similar en los países, en estos 45 países que opera Neosol, en Latinoamérica fundamentalmente, o España tiene alguna peculiaridad, ¿no? Como desde el punto de vista de mercado, ¿no? Ya, bueno, a ver, yo creo que en la parte de energía sí que se nota bastante, por ejemplo, todos los temas normativos y de regulación. Entonces, ahí evidentemente los ritmos, los tiempos, el estado de cada uno de los países no es el mismo, incluso lo que nos puede tocar a nosotros a nivel ingeniería, lo que puedes ver a nivel digital, a lo que esté desarrollado, no es lo mismo evidentemente en unos países y en otros, ¿no? Igual unos van más avanzados en la implantación de energías renovables que otros por motivos de regulación o porque lo van decidiendo así, o se puede quedar más en stand-by durante un periodo de tiempo y luego sí que lo retoman. Y también yo creo que es importante la estabilidad o la madurez de las redes eléctricas que pueda haber en los países, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, pues sí que hay países en los que todo este tipo de tecnologías que nombraba, ¿no? Toda esta parte que sea más distribuido o que dé sobre todo estabilidad a la red es o sea, es mucho más importante en países seguramente ajenos a España, que aquí igual pues sí que gozamos de una red pues más estable, ¿no? Que no tenemos o que ni nos pensamos situaciones que pueda haber en otros países, ¿no? Así que creo que ahí, bueno, también es tanto más importante. Entre los clientes de Eosol, ¿no? Hay grandes empresas del sector energético, ¿no? Tenéis como clientes a Acciona, a Siemens Gamesa, a Iberdrola, a Nordes, a Naturgy, ¿no? A las grandes energéticas, ¿no? ¿Qué valor aporta Eosol a estas empresas y por qué estas empresas eligen a Eosol, ¿no? Para el desarrollo de sus proyectos? Bueno, a ver, yo creo que en parte... Hemos hablado ya de la flexibilidad, eso pero... es. Sí, eso es. O sea, yo creo que en parte es un poco lo que ya habíamos comentado, antes. Si bien es verdad que también estamos viendo que grandes clientes, grandes empresas, para abordar grandes proyectos, ¿no? y al final tienen bastante volumen de necesidades y suelen ser proyectos pues, de una magnitud importante muchas veces que evidentemente, oye, pues el músculo que se puede tener por detrás, ¿no? Tanto a nivel de empresa, financiero, sobre todo a nivel humano, ¿no? Capacidad para poder sacar esos proyectos, también es algo bastante que determina bastante, ¿no? Si se decantan por unas empresas o por otras. Entonces al final ya estamos viendo que en todo este boom de un montón de proyectos, un montón de volumen de trabajo, ¿no? Sobre todo cada vez más igual quieren centralizar o quieren unificar, ¿no? Alcances en un único proveedor para simplificar un poco las gestiones. Yo creo que también es algo importante en lo que pueden elegir a Eosol en vez de igual a otras empresas distintas que, pues por los motivos que sean o por fecha de creación, ¿no? Pues sean más pequeñas o tengan un menor track record o menos capacidad para abordar los proyectos. ¿Nos podrías concretar como un proyecto tipo de estas grandes empresas que os encarga a Eosol? ¿Cuál podría ser, ¿no? ¿Nos puedes ilustrar con un ejemplo? Sí, al final, bueno, yo creo que ahí para poder ilustrarlo bien, si pensáis que cualquiera de estas grandes empresas que has nombrado, ¿no? Y sobre todo para intentar recorrer lo máximo posible los diferentes negocios o las unidades de negocios que tenemos nosotros, que en el sector, por ejemplo, de la energía es algo bastante, digamos que intentamos cubrir evidentemente todas las fases del proyecto, ¿no? Entonces, cuando este tipo de empresas tienen que construir un proyecto, ¿no? De energía, un poco en la ubicación que sea, bueno, pues de bastantes decenas, cientos de hectáreas, ¿no? Generalmente, bueno, más allá de luego de que contraten la construcción y al final todo ese paquete cerrado de trabajo, podemos entrar desde una fase inicial, ¿no? Para ayudarles en la ingeniería, para ver el tipo de estudios de viabilidad, ingenierías básicas, ingenierías de detalle, para poder acabar pues, con todos los elementos de ingeniería, todos los planos y informes, memorias que permitan construir el proyecto, ¿no? Luego, mientras están construyendo el proyecto, sí que se les puede acompañar para hacer la supervisión también de la construcción, ¿no? Incluso de facilitarles de personas como supervisores de calidad o de diferentes disciplinas, directores de proyecto que les permitan llevar a cabo pues, esas puestas en marcha, ¿no? Y esas construcciones que son momentos de bastantes picos de trabajo, de personal, y es ahí donde también se les puede ayudar.
Luego, finalmente, cuando ya empiezan a conectar todo, ¿no? Todo el proyecto y está listo, claro, hay un punto también importante a nivel de software y a nivel de digitalización, ¿no? Que es toda la captura de datos, la monitorización, los controles y digamos, todo el software que hay por detrás para poder controlar y gestionar estas instalaciones, ¿no? Que también se lo podemos suministrar y también lo realizamos en los proyectos. Y finalmente, cuando ya se ha terminado todo eso, viene un poco la parte de operación y mantenimiento de la instalación durante los siguientes 20, 30 años, de lo cual también se le puede ofrecer servicios y colocar un equipo, ¿no? de trabajo para poder realizar esas labores. Así que yo creo que podemos entrar desde el inicio, desde cuando están planteando el proyecto, viendo su viabilidad y demás, y los primeros estudios, hasta pues, la operación y mantenimiento final. Y en gran parte también ese es un poco el valor añadido que como empresa se puede ofrecer, ¿no? Cumplís todo el ciclo, ¿no? Podríamos decir, del proyecto, ¿no? Recientemente Eosol ha comprado una empresa navarra dedicada a la fabricación de drones, ¿no? Elixnor, ¿no? ¿Qué papel juegan los drones en los proyectos que desarrolláis o que estáis involucrados o que impulsa Eosol, ¿no? Claro, al final pensar que sobre todo toda esa parte de operación de los proyectos, ¿no? Entonces ahí sí que hay claro, es un campo de juego a nivel de innovación evidentemente bastante importante, ¿no? Bastante potente, porque al final pues, contamos con personal en los proyectos, ¿no? Que tienen que ir realizando tareas en el día a día, muchas de ellas igual tienen que ser manuales o se tienen que desplazar personal técnico cualificado hasta una ubicación para realizar un trabajo, ¿no? Uno de los casos típicos, por ejemplo, de los drones, en el caso de la energía, pueden ser las labores de termografías, ¿no? o la supervisión, pues, bueno, pues para ver si hay puntos calientes o no, si están todos los módulos fotovoltaicos, si están correctos. Inicialmente, hace unos años, igual se hacía manualmente, luego igual se empezó a hacer con inspecciones por drones, como se hacen ahora, pero sí que siguen siendo manuales, ¿no? Es decir, siempre tiene que interferir un poco la persona, el piloto, quien corresponda, ¿no? El objetivo un poco de las sinergias que se veían entre la parte de Eosol, ¿no? Sobre todo de Eosol Tech, con todo el desarrollo digital y de software e infraestructura con los compañeros de Elixnor, era en poder intentar abordar soluciones 100% autónomas con los drones, ¿no? Para que sí que puedan complementar ese trabajo, digamos, sin necesidad de supervisión o sin necesidad de la intervención de otros compañeros, lo cual nos permite a nosotros, en el corto plazo, evidentemente, a los compañeros de mantenimiento ser más eficientes, más ágiles y poder aportar valor, o sea, más datos, ¿no? Más ricos sobre todo que lo que se puede hacer ahora. Se podrían pasar evidentemente de hacer esas labores una vez al año a se pueden hacer casi de forma diaria o semanal, ¿no? Con lo que ello conlleva evidentemente también pues, para la propiedad de los proyectos y eso digamos pues, uno de los ejemplos, ¿no? Al final en los que puedan participar. Es una tecnología transversal, ¿no? Que también la estáis aplicando o se están usando en otro tipo de proyectos, ¿no? Sí, eso es. Para el avance de la supervisión también de los proyectos es algo que también se está utilizando, ¿no? Y sobre todo el objetivo de eso es primero tener ese conocimiento evidentemente en casa, ¿no? Para poder entender, ver cómo puede haber sinergias sin ni siquiera salir un poco del grupo de Eosol, ¿no? Para cómo nos puede complementar a nosotros internamente y evidentemente luego a partir de ahí el poder conformar un poco una solución que hemos visto que es válida para nosotros y que nos sirve y también para que se pueda colocar en el mercado y que lo puedan utilizar los clientes. En relación a esto, ya que hablamos de aparatos que vuelan, ¿no? Eosol también desarrolla productos para el sector aeroespacial, ¿no? En concreto, antenas y reflectores para distintos proyectos de la ESA, fundamentalmente para la observación de la Tierra. ¿Y qué importancia tienen estos proyectos, ¿no? Para el grupo Eosol y quiénes son vuestros colaboradores en estos proyectos? Y si tenéis algún grupo de desarrollo dentro de Eosol, ¿no? Podríamos decir que aborda el desarrollo de estos nuevos productos, ¿no? Tan específicos, ¿no? En el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Vía satélite, dentro de la empresa. ¿Qué nos puedes decir de esta unidad de negocio aeroespacial? Sí, a ver, bueno, pues como acabas de nombrar, ¿no? Al final es una de las unidades de negocio que se tienen, que conforman o que están dentro de la división de Eosol Tech, ¿no? Ahí, pues como otros compañeros, bueno, pues se tiene un grupo, digamos, muy dedicado y muy especialista, ¿no? en todas estas comunicaciones por satélite, todos estos componentes, equipos, antenas y muy enfocados sobre todo en la parte del sector defensa, espacio, ¿no? Y con clientes pues como la Agencia Espacial Europea, Airbus, Indra o similar, ¿no? Entonces, bueno, ahí
siempre ha sido algo, siempre es un sector que nos ha parecido muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas para poder hacer y para poder aportar. Creo que todo lo que se puede aportar en ese sector es de alto valor, ¿no? Y al final es un sector en el que se quiere estar y en el que creemos que, bueno, pues con el equipo humano que tenemos también detrás, ¿no? que podemos aportar nuestro granito de arena como poco en esa parte. Es un sector muy específico, ¿no? Has utilizado mucho la palabra innovación, la palabra transformación digital, ¿no? De hecho, eres el director de innovación y transformación digital del grupo Eosol, ¿no? Otra de las unidades de negocio, ¿no?, de Eosol, ¿no? Eosol detecta, propone, gestiona proyectos de innovación, ¿no?, en el sector industrial. Estamos hablando de lo que se conoce como Industria 4.0 o lo que se llama Smart Factory. ¿Qué servicios proporciona Eosol en la llamada Industria 4.0? Eso sí, a ver, bueno, por un lado sí que nos gusta un poco diferenciarlo o verlo en dos apartados, ¿no? Creemos que son como los grandes apartados y también lo que nos ha ido llevando poco a poco en el desarrollo de la empresa, ¿no? Sí que todo esto, incluso toda la parte de la división más de tecnología, de software, empezó precisamente en esa temática, ¿no? Un poco como la necesidad de poder ir realizando y desarrollando tecnología para la captura de datos, ¿no? La industria 4.0, un poco todos los eslogans, ¿no?, en el que se quiera enmarcar todo esto. Bueno, pues como decía, para esa captura de datos va ese almacenamiento, la visualización y un poco para desarrollar herramientas del día a día que tanto en otros sectores industriales, ¿no?, como en el de la energía propiamente, pues le pudiesen servir tanto a nuestros compañeros de mantenimiento como a otros clientes, para poder realizar la operación de la planta, controlarla, supervisarla, un poco en el día a día, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera de las funciones que sí digamos que sí que abordamos, ¿no?, con los productos y los desarrollos que tenemos en ese marco de Industria 4.0, ¿no? Lo que es más la captura, un poco el poder digitalizar todo ese dato, el poder gestionarlo en el día a día, ¿no? Desde hace unos años también un poco sí que quisimos continuar o quisimos seguir recorriendo ese camino, ¿no?, de la digitalización o de la Industria 4.0 para ver cómo podíamos aprovechar todos esos datos con los que se iban contando de las instalaciones y de los activos que se gestionaban, bueno, para poder aportar un poco más valor, ¿no? Ya no solo en cuestión del día a día, en automatizar, en digitalizar, en poder reducir el tiempo de tareas manuales que se puedan hacer, sino también a nivel de, cómo podemos analizar esos datos, cómo se puede hacer una analítica avanzada, cómo podemos ir hacia pronósticos de producción de las centrales, hacia mantenimientos predictivos de los equipos, hacia detectar patrones, anomalías e ineficiencias, ¿no?, de forma inteligente, analizando todos los años y años de históricos de datos con los que contamos, y es ahí en lo que ahora también estamos apostando bastante fuerte desde hace unos años, y en los que ahora ya tenemos varios proyectos en los que pues toda la tecnología, ¿no?, todos los desarrollos pues con inteligencia artificial, modelos y toda la parte de analítica y la infraestructura, ¿no?, informática que tiene que soportar todo eso por detrás, bueno, para poder implementarla, ¿no?, con los clientes y con los proyectos. Y como digo, pues para poder recorrer, para poder dar un peldaño más, ¿no?, en esa escalera de lo que se pueda aportar en la transformación digital con los clientes. ¿Y nos lo podrías ilustrar con un ejemplo concreto, de una empresa concreta, en la medida que puedas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el ejemplo, por continuar lo que estábamos hablando antes, ¿no?, y por tampoco salir, porque quede un poco más claro, ¿no?, en el sector de la energía, ahí, como digo, evidentemente una de las labores, por ejemplo, que sí que hay que hacer en los proyectos y cada vez se va pidiendo más, ¿no?, es pues a las autoridades competentes, ¿no?, y un poco al gestor de la red, pues hay que mandarle los pronósticos de producción, ¿no?, a unos días vista de las instalaciones. Claro, eso generalmente se ha ido haciendo de forma más manual, igual inicialmente, más empírica, luego igual de forma un poco más estática, y ahí sí que vimos que, pues todos estos desarrollos, ¿no?, todo lo que digo, se podían implementar para elaborar modelos de funcionamiento de las centrales para poder elaborar mejor esos pronósticos de producción, ¿no? Entonces yo creo que ahí es uno de los casos, uno de los primeros casos además que estuvimos analizando y que abordamos para que, eso se dejase de hacer de forma manual o de forma más estática, igual como se tenía, y que puedan ir siendo modelos más avanzados, que vayan reaprendiendo, ¿no?, y que vayan acompañando pues a las degradaciones y a los problemas de la planta para dar pronósticos más precisos. Entonces ese podría ser, por ejemplo, uno de los casos. Vale. ¿Qué estrategias, hablando de estrategia tecnológica, que abordamos un poco en la asignatura, y también herramientas, ¿no?, qué estrategias y herramientas usáis para detectar oportunidades de innovación en otras empresas, ¿no?, a las que dais servicio, ¿no?, que tenéis como clientes, ¿no?
¿Utilizáis alguna estrategia? ¿Tenéis alguna estrategia, alguna herramienta, ¿no? Podríamos decir, para desarrollar estos proyectos y llevarlos a cabo, ¿no? Estoy hablando de utilizáis herramientas como puede ser el lienzo Canvas, una estrategia de design thinking o herramientas o podríamos decir una aproximación o una estrategia de open innovation, ¿no? Para resolver algún problema, podríamos decir podríamos decir que otras empresas os ayuden a resolver un problema que detectáis en un tercero, ¿no? No dentro del grupo de OSOL, sino en un tercero, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Un pupurri. Tenemos un poco de todo, es decir, a nivel de metodologías, ¿no? Como Sí. decías, yo creo que sobre todo gran parte en todo el equipo técnico, ¿no? Y en la parte de tecnología y demás sí que prima en el día a día una metodología ágil, ¿no? Intentamos evidentemente, oye, pues con reuniones diarias, semanales, un poco el ir acompasando los ritmos y los tiempos y las planificaciones, pues con una forma un poco más corta y más dinámica, ¿no? Y el poder ir iterando, pues cómo se van comportando los proyectos, qué necesidades va teniendo, ¿no? El cliente, y oye, pues para que, sobre todo un poco ese tipo de filosofía, ¿no? Para no pronosticar o no plantear a muy largo plazo, porque luego ya vemos que en este tipo de proyectos todo cambia muy rápido, ¿no? Entonces, más a nivel de día a día, más operativo, yo te diría que es un poco esas metodologías las que priman, ¿no? Scrum, a lo mejor estamos hablando, ¿no? Sí, o un poco una adaptación, evidentemente, al día a día, a las tipologías de proyecto que pueda haber, pero sí, eso es. Un poco entonces, pues tanto con herramientas pues como Jira, Confluence, Slack, es decir, para lo que son comunicaciones internas, ¿no? Kanbans, como dices, sprints, es decir, se utiliza un poco toda esa metodología para lo que es tanto el desarrollo tecnológico, ¿no? De los propios productos que tenemos, su evolución luego en el tiempo, o como para poder abordar los proyectos que podamos tener con los clientes. Eso por un lado, ¿no? Sí que yo creo que cómo detectamos también luego otras necesidades. Aquí, de nuevo, pues pueden venir un poco de dos vías, ¿no? Puede ser de, oye, porque internamente hemos ido viendo alguna necesidad, porque lo vamos viendo pues, en las noticias, porque vamos viendo en los proyectos que vamos ejecutando igual con los clientes. Nos puede venir feedback también muy bueno pues, de los compañeros, por ejemplo, del área comercial, ¿no? O incluso de otros compañeros de otras divisiones distintas que estén realizando proyectos con los clientes y puedan ver que, oye, que algo es interesante, ¿no? Entonces, todo eso sí que internamente se tiene también pues, un comité de innovación, ¿no? Y se van valorando un poco y se ponen sobre la mesa ese tipo de propuestas que pueda haber y cuáles se pueden abordar, cuáles no, y se van un poco planificando en el tiempo, ¿no? Y muchas de ellas también pues, pueden surgir con los clientes que ya estamos, ¿no? Con los que ya tienen igual implementada pues, alguna de las tecnologías que podamos tener nosotros y que se las hayamos colocado, ¿no? Pues como las que estaba describiendo, ahí es también más fácil, ¿no? De poder, oye, de forma incremental, de poder ir introduciendo, pues ya si tienen una base, ¿no? Si ya están más digitalizados, se puede contar con información, todo este tipo de temas, por ejemplo, relacionados con la analítica o la inteligencia artificial que se puedan aplicar sobre esos proyectos, ¿no? Entonces ahí también yo creo que es algo más incremental. Y evidentemente no lo solemos hacer solos, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos capacidad interna para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre igual se puede ser un poco más ágil, ¿no? En cierto modo, al final lo puede estar un poco más controlado, pero sí que es verdad que en muchas otras, cuando conformamos igual proyectos que requieren de un consorcio también, ¿no? Evidentemente ahí pues tienen cabida estas empresas, sean pymes, sean grandes empresas, sean colaboradores nacionales, igual que estén cercanos o a nivel internacional y que hoy hayan trabajado con nosotros o que igual se hayan podido buscar y veamos que es interesante para una parte que lo van a hacer mucho mejor que si nosotros nos pusiésemos desde cero a abordarlo, ¿no? Y también vamos a ser mucho más ágiles. Entonces, podríamos concluir que OSOL es una empresa ágil, ¿no? Intentamos ser ágiles, ¿no? Al final siempre yo creo que por muy ágil que se intenta ser y avanzar y estar evidentemente cerca del cliente, ¿no? Para ver igual cuál es el problema, la necesidad y el poder un poco iterar y prototipar a partir de ahí, ¿no? Haciendo un poco un guiño a pues, temas como design thinking y demás, ¿no? Es decir, bueno, siempre es un camino que evidentemente queremos ir recorriendo, que intentamos implementarlo, nos queda todavía evidentemente mucho que mejorar, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco la filosofía que intentamos implementar en el día a día, sí. Ahora me gustaría pasar un poco a este concepto, ¿no? que es muy variable o se entiende de diferentes maneras, ¿no? Y estoy refiriéndome a la transformación digital, ¿no? Que
que es todo, podríamos decir, la transformación digital ahora casi está más presente que la palabra innovación en las empresas, ¿no? Y a veces se confunden entre ellas, ¿no? ¿Cómo entiende EOSOL la transformación digital? ¿Nos puedes explicar cómo está abordando EOSOL su proceso de transformación digital interno, ¿no? Y contar algún proyecto, algún proceso, algún servicio en relación a la transformación digital interna del grupo EOSOL que tú estás liderando desde tu labor de director? Sí, a ver, siempre, como decíamos, ¿no? Yo creo que aunque muchas veces innovación y transformación digital no pueden estar muy entremezcladas, ¿no? Yo creo en ese sentido. Sí que a nosotros todos los ejemplos que estábamos viendo, ¿no? Los podíamos asociar más con una innovación pensada hacia el cliente, ¿no? Hacia desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, como hemos comentado antes. Pero sí que es verdad que también tenemos presente de que toda esa transformación digital, ¿no? Toda esa incluso innovación, al final que pueda haber a nivel interno, ¿no? De puertas hacia adentro para los procesos que ya tenemos actualmente, el que se puedan mejorar. Ahí sí que nos gusta diferenciar en que igual transformación digital no es digitalizar, ¿no? Muchas veces, es decir, yo creo que ahí sí que intentamos poner el foco en no es una pura digitalización y ya está, es decir, lo que estés haciendo en un papel que lo hagaslo en un Excel o en un Word, no es tanto eso, sino que podamos cambiar un poco el proceso o la forma de funcionar, ¿no? Yo creo que es un nuevo proceso, un nuevo servicio, ¿no? Eso es, Incluso, claro, ¿no? eso es. Al final, que la forma en la que lo estamos, en que se está realizando un proceso en el día a día, al final que se pueda llevar de forma distinta y siempre, oye, pues facilitando luego la vida pues a los compañeros, a los trabajadores que estén involucrados en ese proceso, que lo vean que es distinto, que es más amigable, que les permite al final, oye, pues o una mayor trazabilidad, o les permite, es decir, que les da valor, ¿no? Que se puede medir después. Entonces, eso es un poco pues toda la parte, o cómo lo entendemos o en dónde intentamos poner el foco, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero todas las herramientas que tengan que ver, incluso con un poco como decíamos antes, ¿no? La gestión del día a día, las tareas, todo este tema de metodologías ágiles, como comentaba al principio, aquí tenemos ritmos distintos también, evidentemente, dentro de la empresa, ¿no? Ya solo por el propio perfil, igual esto puede estar más interiorizado y ser más parte del día a día en equipos de software o en equipos técnicos digitales, pero igual en otros equipos distintos que también les puede aplicar igualmente, también hay que hacer un acompañamiento y poco a poco se intenta inculcar este tipo de herramientas y de metodologías para que se vaya extendiendo en otras partes de la empresa, ¿no? Muchos temas, por ejemplo, de helpdesk internos también para los departamentos corporativos, ¿no? Que no dependan únicamente igual de una persona que le escriba a alguien a fulano o a mengano, ¿no? Sino que al final se pueda centralizar un poco y lo tengan también para llevar un orden mejor en el día a día. Todo el tema de ERPs, de CRMs que tengan que implementar, que al final es parte también core fundamental de todo esto, gestiones de gastos, por ejemplo, y trámites de viajes, ¿no? Y los procesos internos, aprobaciones, no aprobaciones, de ofertas, de compras, todo es un poco lo que se ha ido digitalizando también y evidentemente el mayor reto ahí no es, bueno, siempre es un poco la parte humana, ¿no? Evidentemente, oye, si hay o no hay resistencia, si se ve mejor o peor, si se entiende o no se entiende, si nosotros, ¿no? Desde el plano técnico que al final apoyamos un poco toda esa digitalización, si también nos sabemos explicar, ¿no? Evidentemente, mira, esto es para, ¿no? Pues para esto y va a mejorar en esta manera, o sea, que no lo vean como que es poner tecnología por poner, ¿no? Pero bueno, toda esa parte es importante y es un reto, y también evidentemente el crecimiento de la propia empresa también hemos visto que, bueno, pues que también es un reto adicional, ¿no? No es lo mismo una empresa muy estable, con los mismos procesos, el mismo número de personas, las mismas sedes, y que quieras abordar este tipo de proyectos, a que de repente, bueno, pues haya 3 sedes nuevas, 120 personas adicionales, ¿no? 3 negocios y una división más. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también supone un reto, ¿no? A nivel de procesos, y que poco a poco se tiene que ir asentando, ¿no? Muy bien. Has hablado, nos has comentado un poco la importancia en diferentes sectores, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, ¿no? Podríamos decir la introducción de estas tecnologías, ¿no? En estos procesos de mejora, ¿no? Tanto internos como externos de cara a otras empresas, ¿no? Y recientemente estamos escuchando mucha información sobre la inteligencia artificial, en concreto lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Y cómo esto puede afectar, podríamos decir,
a las empresas, a los trabajadores, a los negocios, a las maneras de hacer, a las maneras de operar, ¿no? Y toda esta pequeña revolución que hay, que si lo paramos, que si no lo paramos, ¿no? Que si cómo va a afectar esto a los diferentes sectores, ¿no? ¿Cómo ves tú el impacto que pueden tener todas estas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en vuestro sector, en vuestra empresa, en vuestros clientes, ¿no? A ver, sí creo que es un salto importante toda esta parte, todas estas últimas tecnologías, ¿no? A nivel generativo, los chats y todo esto que estamos viendo, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, todos esos ejemplos que mencionaba antes, ¿no? Y gran parte, todos los desarrollos que se han venido haciendo y que se vienen haciendo están muy enfocados, por ejemplo, en una parte operativa, en una parte industrial, de proyecto, ¿no? Para poder aprovechar todos los datos, para poder optimizar cosas, al final para intentar evitar paradas, fallos de equipos, cosas de ese estilo, ¿no? Sí que es verdad que cuando pasas al plano de este otro tipo de IAs, ¿no? Y de tecnologías que vienen, claro, está mucho más cerca, yo creo, ya no tanto solo que también se aplica, ¿no? Para ofrecer lo mismo, ¿no? Nuevos servicios, nuevos productos, sino casi más en el día a día de las personas, de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Creemos que, o sea, sí que hay compañeros, evidentemente, y la gente pues cada vez lo van utilizando más, ¿no? Pero yo creo que hay que, no creo que haya que prohibirlas, al menos en ese sentido, ¿no? Es como, bueno, pues si se prohibiese la calculadora en su momento, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues hay que saber trabajar con ellas. Son como asistentes, ¿no? Podríamos decir. Eso es, o sea, al final en el día a día sí que se está viendo de que, oye, pues que te pueden ayudar mucho para agilizar tareas que igual pues estuviese invirtiendo mucho tiempo por parte de los compañeros, que igual pues fuesen más el ABC o más rutinarias, y que al final esto te lo puede agilizar bastante. Claro, si al final ahí no se tiene cierta responsabilidad, ¿no? Y al final se le va dando más y más y no hay mucho control, es donde al final puede acabar suponiendo pues un problema, ¿no? Un problema luego, pues oye, pues cómo se desarrolla eso, ¿no? Cómo se puede mantener después, si tiene o no problemas de, por ejemplo, el software de seguridad o no, es decir, bueno, son cosas de que, y también a nivel de privacidad de los propios datos y de qué se está y para qué se está utilizando, ¿no? Cuando se le mandan esas preguntas, a dónde van, y luego se pueden consultar o no, y si es información, como digo, pues si es más o menos privada o confidencial o no de desarrollos o de la propia empresa, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que sí que aporta, pero evidentemente hay que ser responsable evidentemente en el uso y lo tenemos que ver, como bien dices, como un asistente, como una herramienta de ayuda, de apoyo para que nos podamos centrar todos, ¿no? Todos en la empresa cada vez más en labores que aportan más valor, ¿no? En los que pues hacia donde tenemos que estar enfocados y que luego pues todas esas partes que sí que se puedan ir automatizando y que lo puedan acompañar en el día a día. Casi veo más reto en la educación, fíjate, que en las propias empresas, ¿no? Yo creo que es tanta o más revolución. Me lo vas a decir a mí. ¿No? Sí, es un tema que yo desde el minuto uno, ¿no? Pues es un tema que me preocupa. ¿Cuál es el impacto y cómo podemos utilizar esta amenaza, ¿no? Que es casi como que se está planteando como una oportunidad, ¿no? Que yo soy más de las oportunidades que de las amenazas, ¿no? Y creo que es un reto que tiene que empezar por la universidad y que enseguida irá a otros niveles educativos, ¿no? O sea, sí, por eso decía, ¿no? Que al final claro, casi puede ser más como el riesgo o el peligro, ¿no? Que se pueda ver igual desde el punto de vista de la empresa y bueno, joder, las diferentes generaciones, ¿no? Personas que vayan viniendo, que se vayan incorporando en la empresa tiempo después de que durante todo su periodo educativo hayan estado o hayan podido utilizar todo este tipo de tecnologías, herramientas y que les hayan facilitado mucho la vida, les hayan hecho los trabajos y las respuestas a muchas cosas, y dices, claro, de qué manera luego afrontan también, ¿no? Pues los retos que haya a nivel profesional, los proyectos con dificultades reales, es decir, hasta qué punto se es dependiente o no de esas tecnologías, o hasta qué punto luego se puede ser autónomo, se puede valer por sí mismo, ¿no? y se ha podido desarrollar todo eso. Casi tendría más preocupación, no ya a nivel personal, más en esa parte, ¿no? Hasta que llegan a las empresas, que luego cómo se hace el propio uso en la empresa, ¿no? Que bueno, evidentemente siempre se le puede dar la vuelta, ¿no? Ya vemos tecnologías de estas, pues igual haciendo, y cuando salieron los fakes al final en vídeos y demás, haciendo entrevistas de trabajo online, que igual no era la persona que luego contratabas, pero bueno, puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, un tema muy amplio, ¿no? Que se aleja un poco de mucho del objetivo un poco de tu colaboración en la asignatura, ¿no? He visto también un poco que has hecho cursos de formación en torno a otras tecnologías
que también llevan desde 2, 3, 4 años un poco en boca de todos, que también suponían un reto para muchos sectores, ¿no?, de negocio, ¿no? Que en concreto me estoy refiriendo, o estoy pensando en el blockchain, ¿no? He visto que has tenido ahí una formación, ¿no?, como otra de las tecnologías que pueden tener impacto, ¿no? No te voy a decir que no me hables de blockchain, ¿no?, pero ¿qué tecnologías un poco consideras que pueden ser más relevantes en los procesos de transformación digital de las empresas, además de la inteligencia artificial? Sí, hombre, yo creo que esa parte, evidentemente la de blockchain, sí que estamos viendo que al final puede ser relevante en muchos procesos, en muchos clientes, ¿no? Muchos temas de trazabilidad, temas de logística, temas de, ¿no?, pues, al final de control unitario, de temas, bueno, ahí sí que estamos viendo, y en algunos proyectos, incluso de I+D o colaborativos, pues se tiene también un poco esa línea de trabajo, ¿no?, para poder ver cómo se puede implementar o no. Evidentemente lo podemos ver más o menos verde todavía, ¿no? Igual hay casos de uso, pero no igual que lo veamos en proyectos del día a día, con los proyectos que tengamos, ¿no? Sí que creo también que, por ejemplo, pensando de nuevo, ¿no?, en lo que nos puede aplicar a nosotros, en compañeros de operación y mantenimiento, gente que esté en proyecto, ¿no?, todo lo relacionado con la realidad aumentada, ¿vale? Por ejemplo, creo que también es también bastante importante. Me da a veces la sensación, ¿no?, que son tecnologías que vienen, que están muy en boca de todos, luego siempre suele pasar, ¿no?, luego igual desaparecen un poco más hasta que ya van madurando, ¿no? Es un poco la curva normal de estas tecnologías. Ahora entiendo, pues están pues todas estas IAs que decíamos, pero sin embargo creo que, joder, en el día a día, ¿no?, viéndolo en compañeros nuestros, o que estén en centro de control, que haya gente que esté desplazada remotamente en proyectos, que son tecnologías que al final tienen que ir llegando y que pueden ser importantes también para facilitar un poco el día a día, ¿no? Que incluso hay tecnología al final ya más implementada, pero luego al final, por unos motivos u otros, incluso no solo nosotros o otras empresas que pueda haber, igual no están haciendo tanto uso de esas, ¿no? Porque no está muy extendido, igual es muy caro, no se ha visto el caso de uso en concreto de esa tecnología o que te aporte, ¿no?, el valor que al final se indica que cuesta. Pero bueno, tecnologías, por ejemplo, como esas, más allá de todos los temas que decíamos de inteligencia artificial, creo que son relevantes, ¿no? Y por descontado, pues bueno, todos los temas de drones, aeronaves y demás, que también estamos apostando bastante por ello. Muy bien. Por último, aunque sé que no es tu fuerte, ¿no?, pero siempre hay procesos de emprendimiento, intraemprendimiento dentro de la empresa. Nos gustaría, para finalizar, acabar un poco sobre el emprendimiento, que son todos los temas que abordamos en la asignatura. En fin, a ver si podemos aportar algo más de luz, ¿no?, a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué oportunidades ves para emprender una empresa o una idea de negocio, ¿no? ¿En qué sectores ves interesante poner el foco de cara al futuro? ¿O dónde crees que hay grandes oportunidades, ¿no? Podríamos decir, ¿qué podrías decir a nuestros estudiantes sobre esto, ¿no? A ver, de ingeniería, nuestros estudiantes son de ingeniería. Sí, eso es. Mira, uno de los sectores en los que nosotros también sí que se está apostando con esa forma de intraemprendimiento, ¿no?, evidentemente, y de intentar sacar nuevos productos, vemos muy interesante el sector de la agricultura, ¿no?, de la alimentación. Es decir, yo creo que gran parte de todo ese sector primario y demás, creo que hay mucho por hacer. Creo que a nivel tecnológico, desarrollos y de poder apoyar un poco a toda la gente que hay en ese sector, igual no ha sido el primero al que se ha mirado, ¿no?, y se han estado desarrollando en otros, así creo que esa parte la vemos bastante importante. Evidentemente tiene tracción todavía en todos los temas de energía, como veíamos antes, ya yo creo que siempre hay oportunidades y la va a poder seguir habiendo porque es bastante crítico, pero si tuviese que decir algún otro sector, yo creo que el sector, por ejemplo, de la agricultura, alimentación, tiene bastante recorrido y puede ser bastante importante en el futuro, ¿no? Coincido plenamente contigo, Iker. Y otro de los temas que abordamos es un poco las diferentes ayudas que pueden recibir, o bien pequeñas startups que empiecen, o bien incluso empresas consolidadas, ¿no? Estamos hablando de las ayudas a la innovación, ¿no?, que se conocen. ¿Qué papel han jugado las ayudas públicas y la financiación privada, ¿no?, en el desarrollo de OSOL, ¿no? ¿Os habéis sentido ayudados, ¿no?, un poco? A ver, aquí... ¿O ha sido vuestra gran pelea, ¿no? Bueno, a ver, es un poco curioso porque sí que cuando, como empresa, ¿no?, como decía antes, se hacían diferentes labores, servicios y demás, igual no tanto a nivel de proyectos de innovación y a nivel tecnológicos, ¿no?, que poco a poco con el tiempo, en estos últimos años, se ha ido desarrollando más. Los primeros que se fueron desarrollando, en parte seguramente por desconocimiento, ¿no?, porque al final tienes que invertir también, quieras que no, bastante tiempo en poder traccionar todas esas ayudas,
ayudas, el poder conformar los proyectos, si tiene que ser o no consorcios, a cuáles tienes que ir. Y claro, si al final es un equipo pequeño, una startup, o me da igual que sea un equipo pequeño, ¿no? De una nueva unidad de negocio bajo el paraguas de un grupo o de una empresa. Claro, estás muy centrado y muy dedicado pues, en tu producto, en poder salir al mercado, el poder llegar a los clientes, y al final seguramente lo ves como que es un proceso más administrativo, burocrático y que te va a quitar tiempo, entre comillas, ¿no? Igual de lo que verdaderamente tienes que hacer. Sí que es verdad que poco a poco en la empresa, conforme se ha ido estableciendo más, hemos ido creciendo y hemos ido pudiendo madurar un poco más a nivel de innovación también, ¿no? Y han ido surgiendo diferentes ideas, proyectos, desarrollos, es cuando ya hemos podido, digamos, levantar un poco la cabeza, ¿no? Mirar, oye, cuáles son las ayudas que pueda haber, internacionales, nacionales, locales, y que los siguientes proyectos, igual no el primero o el segundo, ¿no? Pero el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto, sí que ya lo hemos podido también traccionar de la mano de ayudas y de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si una vez que estás en esa rueda, que igual controlas o conoces un poco lo que hay, ¿no? Lo que hay que realizar o no, y tienes también evidentemente capacidad para poder abordarlo, creo que aportan y es algo muy importante que te puede dar pulmón o cierto oxígeno, ¿no? Para poder hacer los proyectos. Pero sí que si me traslado a 6 o 7 años atrás, estando 1 o 2 personas desarrollando uno de los primeros productos, claro, si me dicen no, pues adicionalmente eso, tienes que hacer esto y estas memorias, esto tal, esta ayuda, buscarte una cosa y otra, que siempre tenemos también colaboradores, ¿no? Hay partners que nos ayudan en todo ese proceso. Despistar más que ayudar, ¿no? Igual eso supone ¿no? una sobrecarga de trabajo, y ahí yo creo que todo lo que se pudiese simplificar eso, pues bienvenido sea, ¿no? Y una vez, como digo, que ya te puedes montar un poco en esa rueda, que ya lo vas conociendo, al final también se gana agilidad haciendo un poco toda esa parte, vas teniendo otros colaboradores y se pueden conformar más fácil esos proyectos que te ayudan evidentemente, ¿no? a poder abordarlos. Ya para finalizar, ¿cómo ves el sistema de innovación en Navarra, ¿no? ¿Está funcionando esa triple hélice de la innovación, esa triple hélice formada por la academia, la empresa, la industria, por otro lado, y el gobierno, ¿no? ¿Qué le pedirías a cada uno de ellos, en concreto a la industria, a la academia y al gobierno, ¿no? Para mejorar la competitividad industrial de Navarra en un escenario internacional? ¿Qué podíamos mejorar, ¿no? Me importa mucho la pata de la universidad, por lo que me afecta, ¿no? ¿Cómo podríamos contribuir, ¿no? A esa mejora de la competitividad industrial de Navarra en un escenario internacional? A ver, yo creo que lo primero de todo, que siempre muchas veces lo comentamos, ¿no? Es en todos estos proyectos de innovación están traccionados en mayor medida pues por nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que también te requieren pues nuevos perfiles, que al final tienen que estar muy actualizados, y que esto va rotando y va evolucionando muy rápido, ¿no? Entonces ahí es muchas veces donde, para empezar, igual podemos ver un gap, ¿no? Evidentemente, entre, vale, oye, tenemos que abordar este proyecto, queremos hacer esto, queremos implementar estas tecnologías, pero necesitamos evidentemente, oye, pues compañeros o nuevas personas que se incorporen al equipo con todo esto. ¿Dónde buscamos, dónde no buscamos, ¿no? O si buscamos en la universidad, por ejemplo, ¿salen o no salen con esas formaciones, esas capacidades, ¿no? Pensando, por ejemplo, a nivel de informática y demás, ¿no? Pues perfiles de infraestructura, ¿no? De DevOps. Es decir, bueno, pues igual no lo asocias directamente con una carrera, una titulación y demás que haya directamente, entonces también eso complica mucho más a la hora de buscar de esas personas, ¿no? De poder conformar el equipo, que traccione ese proyecto, que finalmente pues vaya a acabar en la industria. Entonces, bueno, ese sería una de las primeras solicitudes, ¿no? Que al final se pueda ir pues lo más acompasado posible, evidentemente, y que se vaya reciclando todo lo que se pueda, pues tanto los contenidos y demás que se puedan dar, y las titulaciones que haya, ¿no? Sí que recientemente hemos ido viendo que hay titulaciones también nuevas, ¿no? Grado en ciencia de datos y tal, y muchos otros que han ido surgiendo, que al final son buenas noticias, yo creo, para el sector, pero bueno, ese sería uno de los puntos, ¿no? Y luego, evidentemente, ser más ágiles como universidad, ¿no? Eso es, igual sí, eso es. Luego, yo creo que bueno, todo lo que pueda ser de los perfiles que salgan de la universidad y que vayan a las empresas, ¿no? Continuando un poco con la parte de la universidad, claro, cuanto más hayan podido palpar lo que es el día a día de las empresas, ¿no? Igual ese sea menos académico, menos encerrado en una burbuja, ¿no? Evidentemente educativa, yo creo que también eso apoya. Ahí sí que también vemos que depende mucho del perfil, ¿no? Hay perfiles igual son más menos inquietos, más movidos, han hecho más menos cosas, pero todo lo que se pueda impulsar
y motivar eso, yo creo que es bienvenido, ¿no? Como por ejemplo en los que estamos de un poco la dualidad esa para hacer másteres y demás y poder trabajar, es decir, todo ese tipo de cosas creo que son positivas porque va acercando más, ¿no? entre la universidad y la empresa, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de ayudas y demás, ¿no? Que decías para atraccionar, hombre, yo creo que en cierta medida, bueno, hay ayudas interesantes y proyectos que también estamos participando también aquí a nivel local, como Carta a los Reyes Magos, ¿no? Igual sí que por una parte se pueden ver a veces que hay igual ayudas o que hay proyectos que eso entiendo que en parte siempre ocurre, ¿no? Que puedan estar luego un poco más vacíos, ¿no? Es decir, que de verdad tienen una aplicación real o sean, ¿sabes? ¿Por qué se han conformado, ¿no? Igual hasta qué punto hay que usar esas metodologías que decíamos antes, ¿no? Y de iguales son las necesidades de la industria, cómo se pueden conformar y acompasar eso un poco más, ¿no? Incluso a nivel de gran empresa. Ahí sí que también vemos hay gran parte, y en cierto modo también es normal, ¿no? Que hay muchas ayudas y se traccionan muchas cosas a nivel de pyme, ¿no? Pero en el momento en que vas teniendo igual pues, más tamaño, vas siendo más gran empresa, pero que igualmente puedes querer evidentemente participar en un proyecto de innovación o oye, pues tener un poco algunas ayudas o un poco como tractor, ¿no? de todos estos proyectos, empieza a ser más complicado, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente todo lo que se pueda apoyar, pues yo creo que bienvenido sea. Pues te agradecemos un montón tu participación en esta asignatura, que precisamente trata un poco de mejorar ese conocimiento de la empresa por parte de los estudiantes desde la universidad, ¿no? Y yo creo que colaboraciones como la tuya ayudan a los estudiantes a entender mejor la empresa, a optar a un futuro profesional, podríamos decir más informado, ¿no? Y esa es un poco una de las obligaciones o de los objetivos que buscamos en esta asignatura, ¿no? A través de las empresas, de vuestra experiencia en las empresas, intentar transmitir ese conocimiento a los estudiantes que están en los últimos cursos de ingeniería y que sembremos un poco todos esos procesos, esa cultura de la innovación, esas nuevas tecnologías, esas nuevas necesidades, ¿no? Un poco que demanda el mundo de la empresa y que intentamos cubrir un poco desde la universidad en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo gracias a colaboraciones como la tuya. Muchísimas gracias, Iker. Gracias a vosotros. Un placer haberte tenido como estudiante y haberte tenido como directivo de una gran empresa. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.